Después de recibir una buena noticia, una de esas en las que de pronto no sabes qué pensar, pero dices amén, porque tu mente daría vueltas pensando cómo sucederá, sobre todo cuando sabes que es algo imposible, pero tienes fe. Algo dentro de ti te dice sí va a suceder. Esto fue lo que le pasó a esta mujer llamada la Tsunamita. Sé que en algunos devocionales he hablado de ella, pero cada vez que leo su historia, logro descubrir algo especial y tiene que ver con la nueva vida que portamos en Dios. Tiene que ver con procesos y situaciones que Dios permite en nuestra vida y que es necesario que las atendamos para que nos demos cuenta que más que la causa de algo, siempre hay un propósito de parte de Dios en cada situación que nos ocurre. Si quieres conocer un poco acerca de esta historia de la mujer tsunamita, puedes leerlo en Segunda de Reyes en el capítulo 4, desde el versículo 8. Una mujer cuya vida cambió después de construir un lugar para que el hombre de Dios, llamado Eliseo, el profeta, se quedara con ellos, con ella y su esposo en su casa. Después que ellos consideran darle a Dios ese primer lugar en su vida, porque podemos tomar como punto de referencia su casa y asimilarlo a nuestros días como nuestro corazón, como nuestra casa. Esa es una gran enseñanza. Ella hizo que la presencia de Dios en su vida ocupara el primer lugar y el lugar más alto. Sin embargo, aunque es esto importante y la base para que lo que sucedió en su vida sucediera, el milagro de tener un hijo, llegó al momento en el que, después del milagro, cuando pensamos que ya todo está bien, necesitamos entender que es un largo camino y que hay circunstancias después del milagro que seguirán sucediendo en nuestra vida y que nos recordarán de quién dependemos y a quién pertenecemos, que es a Dios mismo. Por eso, después de que esta mujer recibe una palabra profética de Eliseo, en donde él le dice, de aquí a un año vas a tener un hijo, y fue un milagro prácticamente porque esta mujer no podía tener hijos, y encima su esposo era anciano, así que después de un año ella abraza a un hijo. Ella pensó que estaba bien por la condición en la que se encontraba. Y quiero que me presten mucha atención porque quizás estos próximos devocionales voy a tratar un poquito acerca de la historia de esta mujer con puntos muy específicos que pueden que sea lo que tú estás viviendo hoy y lo que necesitamos de parte de Dios. Así que el primer punto que quiero tocarte es la incomodidad que Dios causa en nuestra vida cuando llega a nuestro corazón para acomodarnos a su voluntad. A veces vivimos o experimentamos situaciones que no esperamos, pero se presentaron, llegaron allí. Y lo primero que podrías pensar es, pero si Dios tiene el primer lugar en mi vida, yo me congrego, yo oro, ¿por qué Dios tiene que incomodarme? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Vámonos a la vida de esta mujer, la tsunamita. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 16. El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, Señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas. Muy bien. Esta mujer le construye un cuarto al hombre de Dios en lo más alto de su casa. Ella está contenta con eso, vive bien con su esposo, tiene dinero y algunos pensarían eso está bien, vive cómodamente, goza de buena reputación frente a las demás personas. Cualquiera diría, esta mujer estaba bien
Y sin embargo, le abrió su casa a Dios para que Dios morara allí. Ahora, no estoy diciendo que Eliseo era Dios. Estoy tomándolo como un ejemplo, porque Eliseo representaba al hombre de Dios. Si lo traemos y aterrizamos esta palabra en nuestra vida y aplicamos esta historia de la vida real a nuestra vida, entonces podremos comparar algo. La casa de esta tsunamita era su casa, era su lugar especial, era el lugar donde se sentía bien y era el lugar que abrió para que el hombre de Dios entrara. Vamos a compararlo a nuestra vida. Nuestro corazón es nuestra casa. Y en nuestra casa nosotros tenemos el control y sabemos a quién dejamos entrar y a quién no, ¿verdad? Cuando conocemos de Dios y sabemos que Él es real, muchas veces puede ser que estemos cómodos o tengamos alguna necesidad, pero digamos que esa necesidad nos llevó a Dios, pero hay una necesidad mayor y nuestro corazón lo sabe. Así que le abrimos la puerta de nuestra casa a Dios, lo aceptamos en nuestro corazón a Jesús y Él comienza a reinar en nuestra vida. Luego podemos decir, bueno, ya Dios está en mi corazón, yo me congrego, mi vida ha cambiado, todo está bien. Pero recuerdas que la Biblia dice, Dios es el que pesa los pensamientos y el corazón. Él conoce qué es lo que hay dentro de nosotros que no está bien y que puede ser tropiezo para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Así que es importante entender que en medio aún de la comodidad, Dios comienza a incomodarnos para mostrarnos lo que no está bien y ser verdaderamente libres, porque hay cosas que podríamos nosotros estar escondiendo, que no están bien. Y tratamos de hacer cosas buenas para superarlo y de esta manera ocultarlo, como aquel que dice, el que peca y reza empata. No lo estamos diciendo, pero con nuestras acciones lo estamos haciendo. Ayudamos aquí, ayudamos acá, nos congregamos, estudiamos teología, tenemos la Biblia. No quiere decir que no amemos a Dios. Pero hay cosas de las cuales no nos damos cuenta, que solamente Dios nos hace verlas con claridad, no para culparnos ni para avergonzarnos, sino para liberarnos por completo. Esto me hace recordar una de las oraciones que el rey David hacía, el que escribió los Salmos. Él hacía una oración en particular y creo que muy pocos pensamos en hacerla, pues consideramos que es una oración de esa, pues requiere mucha responsabilidad. ¿Sabes cuál era la oración que David hacía? Él oraba de esta manera: Señor, inquiere dentro de mí. Examíname, oh Dios. Mira si en mí hay algo de perversidad. Muéstrame lo que hay en mí que yo no logro ver. Y decía, pruébame. ¿Alguna vez le has orado a Dios diciendo, Señor, pruébame? ¿Alguna vez le has pedido a Dios, busca dentro de mí, saca a la luz lo que hay en mí que yo no logro ver? Creo que dentro de nuestras conversaciones con Dios, esta la apartamos y la echamos a un lado. No nos interesa que Dios nos pruebe, sino que, al contrario, en medio de la prueba que estamos viviendo, que Dios nos ayude y nos salga a salir rápidamente. Porque quizás en algunos momentos no entendemos el propósito de la prueba. Y cuando Dios hace desiertos prefabricados, cuando Dios fabrica una prueba, tiene una intención allí: sanar el corazón, libertar, restaurar. Recuerda que cada día el trabajo de Dios en nosotros es hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y que todo lo que el mundo sembró en nuestra mente y nuestro corazón muera: el resentimiento, la tristeza, darnos cuenta que hay otra perspectiva de la vida y que no la vemos de esa manera si nos acomodamos a la manera en la que el mundo nos enseñó. Por eso cuando Dios permite la crisis y la prueba, cuando tú no la estás buscando pero se presentó, tiene un propósito, tiene un motivo, y antes de centrarte en el dolor y en el por qué, que tu oración sea: hazme entender, ayúdame a entender cuál es tu voluntad en este asunto.
y que necesito aprender para crecer en mi vida. Esa debería ser nuestra oración. Y por eso llego a este punto, esta mujer. Sin que Eliseo entrara a su casa, esta mujer vivía bien, aparentemente o entre comillas. Solo cuando Eliseo entró y le habló de su milagro, esta palabra que Eliseo usó para hablarle de su milagro la incomodó. ¿Notas que no estaba bien en la vida de esta mujer? No podía tener hijos. Tenía una buena relación con su esposo. Consideramos eso. Vivía bien en casa, no le hacía falta en su economía de nada. Tenía buenas relaciones. Tenía una buena reputación. Pero le hacía falta algo. Dentro de lo que tenía bueno, había ocultado lo que la hacía diferente. Espero estarme dando a entender. Lo ocultó. Y solo cuando Eliseo estaba allí, cuando le habló de su milagro, le mostró explícitamente lo que ella no podía alcanzar y que solamente Dios lo podía hacer. La incomodó. ¿A quién le gusta que lleguen a su casa y le saquen los trapitos al sol? ¿A quién le gusta que lleguen a su casa y le digan lo mal que está? Cuando delante de todos se ha preocupado por construir una vida que parece perfecta, pero no es así. Y no se trata de vivir apariencias y todo el tiempo vivir justificando nuestros actos o tratando de autoconvencernos, todo está bien, todo está bien, todo está bien, cuando sabemos que no es así. Pero de eso se trata el milagro. El milagro, los milagros que provienen de Dios, no se trata de que lo que no era sea, sino de ir a la raíz. ¿Por qué no era? ¿Qué sucedió? Y que cuando sea, seamos restaurados, perdonados realmente por el Señor. ¿De qué sirve un milagro si no aprendimos nada de la historia y volveremos a caer en el mismo error y seguiremos pidiendo el mismo milagro una y otra vez? ¿Me estoy dando a entender? Necesitamos darnos cuenta y ser incomodados. Hay momentos en que la incomodidad es necesaria porque nos va a conducir a algo que Dios quiere que veamos, que nuestra comodidad y en nuestra autojustificación y en nuestro autoconvencimiento pensamos que está bien y que nada pasaba. Así que esta mujer se había conformado con la vida misma, se había conformado con el estilo de vida que tenía y ya Dios pues le había hecho un lugar al hombre de Dios en su casa. Así que esta mujer estaba diciendo estoy completa, pero ¿dónde está el propósito de Dios? Cuando como mujer Dios había designado un propósito para ella de multiplicarse. ¿A quién le iba a dejar su herencia? No tenía un hijo, no se estaba multiplicando. Pasaba algo allí, había muerte en su vientre. Como hoy puede haber fracturas en tu corazón, fragmentos volando de un lado para otro, rechazos o traumas que te generó el pasado, pero lo has tratado de cubrir una y otra vez. Sonríes, pero te das cuenta que hay algo allí que no has querido soltar y que necesitas soltar, y que solamente cuando Dios viene a tu vida es la única manera que puedes encontrar la fortaleza para reconocer y soltarlo por completo y ser libre en el nombre de Jesús. Que más adelante va a parecer que el proceso se está repitiendo, pero no, simplemente es el examen que aplazaste en algún momento, no lo quisiste tomar, pero allí está y no te puedes graduar hasta que lo presentes. Antes, sin Dios en tu corazón fue complicado, pero ahora que Cristo entre a tu vida, tendrás que darte cuenta cuál es la verdad. Y en mis conversaciones con muchas personas me he dado cuenta que la incertidumbre, el miedo se apodera de ellos. No porque Dios no lo vaya a hacer, sino que ¿qué pasará si Dios me incomoda?
¿Qué pasará si Dios me dice que no? ¿Qué pasará si no es lo que estoy esperando? ¿Qué pasará si conozco realmente esa verdad? ¿Qué pasa si abro mis ojos y me doy cuenta que todo ha sido un engaño, que todo ha sido... A veces le tenemos miedo a esa verdad y preferimos fabricar mentiras una y otra vez. Vuelvo a lo mismo anterior, nos tratamos de convencer a nosotros mismos. Eso es mentira, reprendemos al diablo y a todo el mundo. Y no es del diablo, no son los demás. Hay algo en nosotros de lo que necesitamos soltar y ser libres. Pero nos da miedo conocer la verdad que nos haga libres. Porque entre otras cosas es más fácil ser esclavo que ser libre. Porque cuando somos esclavos, pues simplemente hacemos lo que nos dicen que hagamos. Pero cuando somos libres nos toca tomar decisiones y saber que hay consecuencias con esas decisiones. Así que quiero ser sincero contigo. Cuando Dios entra a tu corazón, tu vida cambia. Pero no hay forma de cambiar si primero no reconocemos lo que hay que cambiar. Y lo primero a que nos lleva a Dios es un confrontamiento. La palabra de Dios dice: venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Y ese venir estemos a cuentas significa: tengo que mostrarte cuál es tu condición. Por eso David, cuando hacía esta oración, bendito sea Dios, él entendía que no podría ser libre realmente, ni en público ni en su intimidad, si había un gigante escondido, si había un fantasma allí, si había un hábito oculto, si había algo que él no se había dado cuenta, pero lo estaba dominando. Y entonces llegó a reconocerlo delante de Dios. Y solamente orando a Dios, es decir, diciéndole: pesa tú mi corazón y házmelo saber, fue la única manera de él conocerlo y ser libre de verdad. Yo quiero hacerte una pregunta. Esto fue algo que la mujer no buscaba, pero Eliseo fue usado por Dios para mostrarle cuál era su condición, y era que era estéril, y eso no lo podía esconder. Pero Dios llegó con una palabra, porque esto es maravilloso. Cuando Dios te muestra tu condición, te da una palabra. Cuando Dios te exhorta, también te alienta, también te da ánimo, también te consuela y te dice: encontré esto en ti, pero tienes la solución. Yo soy tu milagro. Wow. No te pierdas el día de mañana, porque sigue con esta parte de esta historia en la que vamos a descubrir unas cosas más. Padre, gracias por esta palabra. Oro para que genere interés en cada corazón y en aquel que la escucha. Tú hagas despertar lo que necesitas que conozcamos. Tu palabra es vida, son tus pensamientos, y hoy los aceptamos en nuestro corazón. Ayúdanos a ver lo que no vemos, para avanzar hacia lo que ya tú tienes preparado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.